Muy buenos días, queridos estudiantes de Clay 4. Bienvenidos a su clase de inglés. Espero que se encuentren muy bien, que hayan amanecido espectacular. Les recuerdo que nosotros tenemos hoy nuestra última clase virtual de inglés. Ya hubo algunos cambios que se hicieron en la programación y las clases van hasta el día de hoy, mayo 28. Ya la clase virtual, ya la próxima vez que nos veamos serán para las recuperaciones para los estudiantes que de pronto deban recuperar inglés. Entonces hoy tenemos nuestra última clase de inglés, jueves 28 de mayo de 2026. Espero que hayan amanecido muy bien. Bueno, nos ubicamos. Hace 15 días que tuvimos nuestra clase anterior, nosotros habíamos terminado la unidad 30, donde estábamos hablando de diferentes aspectos que tengan que ver con la comida. Ahora vamos a continuar con la unidad 31. En la unidad 31 vamos a comenzar a trabajar con los sustantivos contables e incontables. Los sustantivos contables e incontables son, como su nombre lo dice, palabritas que me ayudan a identificar ciertos elementos. La parte incontable se refiere a cosas que yo no pueda contar fácilmente. Por ejemplo, el arroz yo no lo puedo contar. Yo puedo contar tazas con arroz, libras de arroz, pero yo no puedo contar el arroz como tal. Pero si yo hablo de las manzanas, de las naranjas, de las fresas, esas sí las puedo contar. Entonces hoy nos vamos a inmersar en aspectos de los sustantivos contables e incontables del inglés. Y obviamente los vamos a relacionar con cierto vocabulario que serían con contenedores de comida. ¿Cuáles son los contenedores de comida? Por ejemplo, cuando yo tengo una jarra de vidrio, tengo una caja de cartón, tengo una bolsa de plástico, tengo una lata metálica, todos esos son contenedores. Y entonces vamos a hablar sobre sustantivos contables e incontables y sobre contenedores, vocabulario de contenedores en inglés. Iniciamos con el ejercicio 31.1. En este ejercicio vamos a escribir palabras del panel como las que tenemos a la derecha: coffee, rice, apple, egg, juice, burger, water, sandwich, y las vamos a ubicar debajo de cada cuadrito, debajo de cada casilla. Tenemos una casilla donde dice contable, ahí van a ubicar los sustantivos contables, e incontable los incontables. Aquí, por ejemplo, nos dan el ejemplo: sándwich en contable. ¿Por qué? Porque yo puedo contar los sándwiches, pero en el caso del agua, water, yo no puedo contar el agua. Este ejercicio es relativamente muy fácil. Quiero recordarles que esta clase es grabada y se sube a un canal de YouTube, a la plataforma Q10 y también al WhatsApp de inglés de ustedes. Adicionalmente, el tema de los sustantivos contables e incontables se lo voy a enviar con un archivo aparte de video para que ustedes puedan ver el tema, repetirlo las veces que sean, detenerlo para que sea de mucho más fácil comprensión. Bueno, luego continuamos con el ejercicio 31.2, donde ustedes van a marcar la respuesta que está incorrecta. Por ejemplo, acá dice Bob has some sugar. Entonces, dice Bob tiene uno o algo de azúcar. La lógica que me dice que yo no debo utilizar el a, sino el algo, porque a, como que Bob tiene un azúcar, me suena como raro. Entonces aquí nos remitimos a los artículos indefinidos a, d. Ya estos artículos lo habíamos visto en la clase anterior, pero ahora les voy a incluir el some y el any. El some pues simplemente es una estructura que yo utilizo para indicar cuando hay algo, pero algo que yo pueda que cuente o no pueda que cuente. Por ejemplo, algo de azúcar, algo de leche, algo de agua, entonces yo utilizo la expresión some. No se les olvide que cuando voy a hablar de pluralidad también utilizo la palabra are, que me indica plural, o is, singularidad. Entonces, para que ustedes tengan en cuenta esos aspectos que ya hemos visto y que vimos en la clase anterior. Entonces, ¿qué vamos a hacer acá? En el 31.2 nosotros simplemente vamos a marcar la palabra que esté mal según el contexto de la imagen y la palabra que aparece ahí. De este punto 31.2 van a desarrollar solamente 6 ejercicios. Luego en la parte derecha encontramos el ejercicio 31.3, donde ustedes van a escribir qué es lo que ven con la cantidad que lo ven. Pero entonces, utilicen simplemente el número con la cantidad. Por ejemplo, yo veo una manzana en el primero. Pues ¿yo qué hago? Escribo one de 1 y apple de manzana. Y así sucesivamente lo hacen. Entonces, por ejemplo, si yo me guío en la 3 yo veo queso, pero yo no puedo decir si es un queso, si son 2 quesos o demás, porque está como despedazado, ¿cierto? En ese tipo de imágenes, ustedes no se compliquen, no coloquen el número, sino que colocan la palabra some.
Entonces en el número 3 no sería one cheese, sino some cheese. Pero para las demás sí utilicen el número, la cantidad y el sustantivo que identifica la palabra. Luego en la siguiente página, la página 99, vamos al ejercicio 31.4. En la 31.4 hay una mezcla del there is y el there are que ya lo habíamos visto anteriormente. Recuerden que el there is es cuando hablamos de un solo elemento y el there are es cuando hablamos de varios. También habíamos visto que utilizábamos la expresión some cuando íbamos a decir algunos, pero este some era netamente para afirmar y el any para negar o preguntar. Entonces, ¿ustedes qué hacen? Encuentran tres columnas. En la primera columna aparece la forma interrogativa, ya sea con are o con is. En la segunda columna está la forma afirmativa, que depende de la primera, si es con are o con is. Recuerden que si es afirmativa va con some. Y en la tercera columna está la negación. Recuerden que va aren o isen. Y ahí también entran aspectos como el any o el a. Entonces, hay tres columnas y siempre nos dan una pista. Por ejemplo, en la primera nos dice, ¿Are there any apples? Nos están dando la pregunta, ay, mire, va en plural. O sea que si yo voy a hacer la que está al lado derecho, que es la afirmación, es la misma pregunta, pero tengo que afirmarla. El there queda iniciando, luego queda el are, pero ya no puedo colocar any porque recuerden que el any es para plural negado o preguntado. Cuando va pluralidad en afirmación, el any se me convierte en some y el contexto, el complemento queda igual. O sea que are there any apples en pregunta es lo mismo en afirmación como there are some apples. Pero ya en la tercera columna, la última que es la negación, yo tengo que coger la afirmación y convertirla en negación. Ejemplo, el are se me convierte en are para que quede de der are a der aren, pero como la negación y la pregunta va con any, el some ya sale volando. Entonces quedaría der aren any apples. Recuerden que son tres columnas, pero una columna les da la pista para que ustedes puedan guiarse por las demás. Entonces, aquí de este ejercicio 31.4, ustedes van a desarrollar solamente 10 ejercicios. Luego vamos al ejercicio 31.5, la parte inferior de la página, donde ustedes deben remitirse exclusivamente a la plataforma de Q10, donde encuentran los archivos de audio. Ustedes llegan a Q10, buscan su Clay y buscan en la partecita donde diga English Audio y buscan la carpeta 31 y el ejercicio 31.5 para que ustedes escuchen y respondan a las oraciones que aparecen ahí. Acá, por ejemplo, van a encontrar 9 oraciones, las cuales ustedes van a leer, interpretar y van a responder true si es verdadero o false si es falso. Ejemplo, la que ya está hecha. Steve and Kate have 3 bags of flour. Steve y Kate tienen 3 bolsas de harina. Entonces, según lo que ustedes escuchen, si es verdadero, true, si es falso, false. En este caso, el audio nos indica que la respuesta es positiva, entonces marcan true. En el siguiente ejercicio, en la siguiente página, página 100, vamos a iniciar con el ejercicio 31.6, donde ustedes van a llenar los espacios en blanco utilizando las palabras del panel. Las palabras están abajo: glass, cups, carton, bar, bags, bottles y bowl. Este tema ya tiene que ver con los contenedores. No se preocupen que yo les voy a enviar un video con el tema explicadito acerca de los diferentes contenedores que existen. Por el momento les puedo decir que cuando ustedes vayan a hablar de algo de cartón, pues ustedes utilizan la palabra carton. Cuando ustedes, por ejemplo, van a hablar de botellas, pues dicen bottles. Cuando ustedes, por ejemplo, van a hablar de un tazón, pues sería bowl. Una jarra o un frasco, jar. Cuando hablen de bolsas, bags. Y así sucesivamente. Entonces, aquí también nos van a mezclar los elementos que están hechos, digamos, los contenedores. Por ejemplo, si es un jarro de cristal, pues sería glass. Si es una bolsa de cartón, pues sería carton, ¿cierto? Y así sucesivamente. Entonces, en el ejercicio 31.6 aparece una imagen y aparece un contexto. Ejemplo, there is a of coffee. Hay una de café. Entonces yo digo, uy, una de café, ¿eso qué es? Ah, pues es un frasco de café. Y entonces utilizo la expresión jar, que es el sustantivo para jarro o frasco. Así sucesivamente hacen los demás y poco a poco desarrollan esos 7 punticos de ese ejercicio. Luego en la parte inferior desaparece el ejercicio 31.7, donde ustedes van a marcar las palabras que estén mal o incorrectas en cada oración.
Ejemplo, en la que ya está hecha dice there is or are 3 cartons of milk. Hay 1 o 3 cajas de chele. Entonces, como yo digo, ay, vea, hay 3, yo no puedo utilizar la palabra is porque recuerden que is es para un solo elemento y are es para varios. Entonces la lógica me dice que tache la que está mal is para que cuando yo revise la que está correcta no esté tachada. En ese ejercicio 31.7 ustedes van a desarrollar solamente 11 puntos. Recuerden que este ejercicio trata de is o are. Luego en la siguiente página, la página 101, vamos a ir al ejercicio 31.8, donde ustedes van a encontrar 9 palabras que tienen que ver con contenedores. No se preocupen que ya la primera está hecha, entonces ustedes simplemente lo que van a hacer es encontrar 8. Entonces las palabras ustedes las sacan de los ejercicios anteriores, más o menos que tengan que ver como contenedores, como tazón, ya está, bowl, buscan de pronto otro que encuentren por ahí o que les recuerden. Si ustedes ven que no se acuerdan, pues lo buscan en la parte de atrás, pero tienen que ver solamente con contenedores, o sea, espacios donde yo puedo guardar cosas. Por ejemplo, el tazón yo lo puedo guardar, ¿cierto? En una cosita, de pronto un jarro o una botella de cristal, de pronto bags, bolsas y así sucesivamente. Luego en la parte derecha, perdón, ejercicio 31.9, van a llenar los espacios en blanco con las palabras many o much. Este tema de many o much también se los voy a agregar dentro de los temas que les voy a enviar en video. Pero por ahora les puedo decir de que many habla de cosas que yo pueda contar y much cosas que no pueda contar. Ejemplo, how rice is there. ¿Cuánto arroz hay ahí? Uy, el arroz no lo puedo contar, entonces coloco much. De este ejercicio 31.9 van a desarrollar solamente 7 punticos. Luego pasamos al ejercicio inferior de la página, ejercicio 31.10, donde ustedes van a utilizar el cuadro para hacer 3 oraciones nada más. En el primer cuadro van a encontrar la palabra how, que va con todos, luego many o much. Pero la segunda, many o much, depende de lo que usted quiera hablar. Por ejemplo, si ustedes quieren hablar de algo que se puedan contar, deben utilizar la palabra many. Pero si quieren hablar de algo que no se puedan contar, utilizan la palabra much. Y por lógica, si son cosas que son varias, terminarían escogiendo el cuarto cuadro con la opción are there. Pero si es un solo elemento, con la opción is there. Ejemplo. Yo escojo how many, escogí many porque voy a hablar de las hamburguesas y las hamburguesas se pueden contar. Entonces sería how many burgers y por lógica como son burgers, son varias, va obligatoriamente con el are there. Para que la pregunta me quede how many burgers are there, ¿cuántas hamburguesas hay? Y así sucesivamente. Entonces, por favor, van a hacer 3 oraciones diferentes a la que ya está ahí con esos 4 cuadros. Luego pasamos a la siguiente unidad, que es la unidad 32. En la unidad 32 vamos a hablar de medidas. Medidas, o sea, como cantidades que yo utilizo para hacer cosas, para preparar cosas. Por ejemplo, a veces yo digo demasiado o poco o algo. Y en vocabulario con este tema vamos a trabajar ingredientes y cantidades. Entonces, vamos a hacer el ejercicio 32.1, donde nos introducen la expresión too many y too much. Too many es demasiado, o sea, cuando hay más que suficiente, y too much es demasiado cuando hay más que suficiente. Pero verán ustedes, ¿pero qué es eso? ¿Cómo así que demasiado y demasiado? Sucede que cuando yo utilizo la expresión too con el many, estoy hablando de demasiado, de cosas que yo pueda contar, y tú con el much cuando hablo de demasiado con cosas que no puedo contar. Como ustedes se dan cuenta, seguimos desarrollando el mismo tema. Entonces, por ejemplo, en la primera dice we have too many o too much eggs. Nosotros tenemos demasiados huevos. Los huevos, como se pueden contar, van con too many, o sea que ustedes tachan too much, que es la que está incorrecta. De este ejercicio 32.1 van a desarrollar 11 puntitos. Luego pasamos al ejercicio 32.2, donde nos van a introducir el tema de enough. La palabra enough es suficiente. Ya es muy diferente al anterior, que es too, que es demasiado, enough es suficiente. Entonces el enough va con cantidades. ¿Cuál es la diferencia de uno al otro? Que el enough cuando va con el is es cuando hablo de un elemento que normalmente es como una unidad. Pero cuando utilizo el are es cuando yo puedo hablar más de una unidad, o sea que varias unidades, plural. Ejemplo, en la primera dice their floor
hay harina. Uy, harina, la harina es varia. Ah, no, la harina es un solo elemento. Entonces utilizo la expresión is con el enough. Pero si yo miro la 1, la que no está hecha, dice hay manzanas, perdón, piñas. Uy, las piñas son un solo elemento. No, son varias. Como son varias, utilizo la palabra are con el enough. Este tema es relativamente muy fácil, entonces del 32.2 van a desarrollar solamente 15 puntitos. Luego pasamos a la siguiente página, de página 103, donde vamos a desarrollar el ejercicio 32.3, donde ustedes van a llenar los espacios en blancos para escribir la misma oración de 3 formas diferentes. Entonces, prestemos atención. En la primera, usted tiene que negar. Recuerden que en el inglés hay 2 formas de negar, con el auxiliar don't y doesn't, o con el is o el are. Entonces, ¿usted cómo hace para saber si va don't, doesn't, is o are? Pues una de las 3 columnas le ayuda. Por ejemplo, en la primera, uy, ya me dijeron que era con don't, entonces con esta no tuve problema. En la segunda columna, usted tiene que hacer, coger la misma negación y volverla afirmación. Entonces, por ejemplo, si en la primera yo tengo we don't have enough salt, nosotros no tenemos suficiente sal. Entonces, ¿cómo hago para afirmarla? Pues simplemente quítele el auxiliar don't y el resto de la oración queda exactamente lo mismo, we have enough salt. Y en la tercera columna, ¿qué me están diciendo? Que ya no utilice el enough, sino que utilice el to. ¿Se acuerdan que habíamos dicho que habían 2 intensificadores que nosotros para hablar de cantidades que existían, que era el enough, que era suficiente, y el to, que era demasiado? Entonces, en la columna de la mitad siempre van a utilizar el enough, obviamente acompañado del is o el are, en el caso que ustedes lo necesiten. Y en la tercera columna ya no utilizan el enough, sino que utilizan el to, pero too much o too many. Recuerden que el too much es para demasiado cuando no se puede contar y el too many cuando es demasiado pero sí se puede contar. Entonces, por ejemplo, la primera dice we don't have enough salt, no tenemos suficiente sal. We have enough salt, tenemos suficiente sal. Y en la tercera, we have too much salt, tenemos demasiada sal. Entonces, ustedes guíense del ejemplo que les dan en cada columna, siempre les van a dar una pista y así pueden hacer las demás. De ese ejercicio 32.3 vamos a desarrollar 14 puntitos. Luego en la parte de abajo, en el ejercicio 32.4, vamos a irnos nuevamente a un ejercicio de escucha. En este ejercicio de escucha, obviamente con Q10, ustedes van a buscar la carpeta 32, ejercicio 32.4, y van a escuchar 5 oraciones, las cuales ustedes van a, según su entendimiento, van a escoger true si es verdadero o false si es falso. Ejemplo. Dice la que ya está hecha. Bruce and Shelley don't have any bread. Bruce y Shelley no tienen nada de pan. Entonces, si ustedes escuchan el audio e identifican que es falso, pues obviamente marcan la opción false, falsa. Luego, en la siguiente página, página 104, vamos a desarrollar el punto 32.5, donde nos van a introducir el tema de las onzas, ¿cierto? Onzas significa como una cantidad mínima de algo y en forma corta se utiliza la expresión OZ, OZ para hablar de las onzas. Entonces, aquí ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a llenar los espacios en blanco utilizando la expresión enough, que significa suficiente, y not enough, no suficiente. Y vamos a reciclar el too many, recuerden que es demasiado para cosas que pueda contar, y el too much, demasiado pero para cosas que no pueda contar. Lo único que nos están haciendo es presentar el not enough, que es no suficiente, y la palabra OZ, que son onzas. Entonces, aquí tengo unos ingredientes para preparar una sopa de pasta de vegetales. Entonces, aquí simplemente ¿qué hago? Veo los ingredientes: 1 onion, 3 carrots, 2 potatoes, 4 tomatoes, y nos aparecen las onzas: 15 ounce pasta, 3 flour ounces oil, and 1 loaf of bread. Esta palabra loaf es como taja, una taja de pan. Lo demás, pues ustedes si tienen algún inconveniente con algún vocabulario que no entiendan, recuerden que en Q10 también hay un espacio que se llama Useful Links, links útiles, que los cuales usted le da clic y lo lleva a un espacio donde le van a presentar un diccionario virtual que se llama Word Reference, y ese diccionario simplemente incluye la palabra que no entienda y él se la traduce para que ustedes puedan tener mejor entendimiento. Aquí al lado apareció otra receta, una receta de una
pastel de fruta, fruit cake. Y lo mismo, aparecen como unos ingredientes. Entonces en la parte de abajo ya nos aparece el ejercicio que aparecen 7 puntos donde ustedes van a colocar not enough, too many o too much. Pero tengan mucho cuidado porque recuerden que tienen que tener en cuenta todo lo que vaya después de la raya. Por ejemplo, onions son varias, ¿cierto? Entonces yo miro acá en la receta onions y dice onions, miremos acá, aparece una, ¿cierto? Dice que para la receta necesitamos una cebolla. Entonces yo digo acá, aparece el there are. Entonces there are significa varias. Entonces, ¿qué puedo utilizar? La expresión too many para decir hay demasiadas cebollas. Entonces, ¿por qué digo el too many? Porque en la receta necesito una, ¿cierto? Y aquí me aparecen 2. Entonces yo lo que estoy indicando es que hay demasiadas cebollas para la receta. Entonces por eso utilizo la expresión too many. El ejercicio es demasiado fácil porque pues ustedes ya tienen el tema asimilado y pues ustedes simplemente miran la imagen, miran la receta y con eso pueden escoger la opción correcta. En la página 105 vamos a desarrollar el ejercicio 32.6 donde ustedes van a reescribir las oraciones pero van a corregir los errores. ¿Cómo así? Por ejemplo, digo en la primera, there are enough. Uy, mire, de entrada identifiqué el error porque si yo digo there are enough, el error está marcado en verde y pues me indica que eso es lo que debo como modificar. Entonces, ¿yo qué hago? Pues simplemente cambio el are por el is y ya me quedó corregido el ejercicio. ¿Por qué lo corregí? Porque simplemente me está diciendo de que hay suficiente maíz, mazorca o maíz para preparar la sopa. Entonces yo digo, uy, ¿cómo que suficiente maíz ICAR cuando el maíz es una sola unidad? Esa, cuando es individual, va con el is, no va con el ar. Entonces simplemente vuelvo a escribir la oración y cambio el ar por el is. Este ejercicio es relativamente fácil porque aparte de que ustedes tienen el tema ya asimilado, en verde les están marcando el error. Entonces, por favor, corrigen el error, pero vuelven y escriben la oración. De este punto van a ser solamente 17 ejercicios. Luego, en la parte 32.7 aparece un cuadro, perdón, 3 cuadros, de los cuales ustedes van a escoger una palabrita para organizarme 3 oraciones acá en la parte de abajo. Ejemplo, there is o there are. Recuerden que el there is es para un solo elemento, there are para varios. Si usted escoge there is, pues entonces obviamente va a escoger algo que tenga que ver con el there is. Por ejemplo, está el enough, bastante, not enough, no bastante, too much, demasiado, para cosas que no puedan contar, too many, demasiado, para cosas que sí puedan contar. Y luego, por lógica, escogen un complemento que tenga que ver con el anterior, porque por ejemplo si yo escojo butter, que es mantequilla, y la mantequilla no se puede contar, pues yo no puedo acceder, digamos, a la expresión many, sino much. Pero si yo escojo una de las de arriba, pues puedo escoger efectivamente cualquiera de las dos, enough o not enough, que aplica para mantequilla. Ejemplo, aquí nos dice el libro, there is enough butter, hay bastante mantequilla. El there is aplica con el enough porque es un solo elemento y la mantequilla queda perfecto. Entonces, por favor, me hacen 3 oraciones que no tengan que ver con la primera que ya está hecha. Luego pasamos a la unidad 33, donde vamos a hablar de prendas de vestir, accesorios y colores. En esta parte, pues simplemente ustedes van a colocar el nombre del objeto que aparece ahí en esas 2 páginas. En la segunda página, ustedes encuentran ya las palabras, como la pueden observar en la página 107, y comienzan a colocar el nombre debajo de cada una. Por ejemplo, la primera yo voy a una blusa, entonces yo busco la palabra, oiga, ¿cuál será blusa? Pues efectivamente ese es blouse y la marco. Recuerden que si tienen inconvenientes con el vocabulario que aparece ahí, entran a la plataforma de Q10, entran donde dice Useful Links y pueden perfectamente buscar el diccionario virtual Word Reference que les puede ayudar con el vocabulario. De este punto ejercicio van a ser 27 ejercicios. Y ya con esto terminamos la clase de hoy. Compañeros, yo quiero pedirles disculpas porque como no sé, ustedes alcanzan de pronto a observar su material, de pronto ven que el material pues tiene de pronto algunas hojitas que faltan por terminar. Yo quiero pedirles disculpas porque efectivamente no vamos a alcanzar a desarrollar el resto de páginas, pero no es porque de pronto haya habido un problema, digamos,
digamos, en la programación, sino que como ustedes saben, las clases de nosotros son quincenales y nosotros contábamos con la última clase después de esta clase, dentro de 15 días, y luego sí llegaba el examen final. Desafortunadamente, por cuestiones ya internas, cambiaron los horarios, o sea, se recortó una clase, y entonces no podemos cumplir con la totalidad del libro, pero pues quiero pedirle disculpas, son cosas que se nos salen de las manos, pero aquí la idea no es cumplir por cumplir, sino que los temas queden aprendidos y bien asimilados. Espero que hayan pasado un momento agradable, que hayamos aprendido lo suficiente, y les recuerdo que ya en Q10 aparece otro quiz. Ustedes tienen que desarrollar 2 quizzes, el quiz número 2 ya está en línea para que lo desarrollen, y recuerden que dentro de esto, en un ratico, vamos a activar la evaluación final de periodo para que ustedes la presenten. Recuerden que tienen ustedes todo el día para presentar la evaluación final, para que ustedes me la envíen a través del WhatsApp de inglés. Ahora les envío un audio un poquito más con más detenimiento para explicarles cómo se va a desarrollar y cómo es que deben presentarla. Have an excellent day and see you in another time. Bye bye.